Hola, ¿qué tal? Agradezco la invitación a este evento y, bueno, me piden mi opinión sobre la vinculación entre la cultura y la sexualidad y me sugieren 10 minutos para este empeño. Es difícil, sin duda. Eh, bueno, en cualquier caso, vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que yo creo que puede ser más interesante. Podríamos tomar como punto de partida una definición clásica de la cultura, es decir, un conjunto de conocimientos, de creencias, humores, normas, leyes o conductas de determinados grupos sociales que les sirven como elementos de identificación, cohesión grupal, así como para adaptarse a los cambios y para resolver las diferentes contingencias que les plantean a diario. La sexualidad, por otra parte, y en mi opinión, bueno, pues sería una dimensión positiva de la vida que tiene que ver con los afectos, con los deseos, con las pasiones, con los placeres, siempre que se dé en un entorno de mutuo acuerdo. Para mí esto es fundamental porque fuera de eso está la violencia sexual, que eso no es sexualidad, eso es otra cosa. Pero en cualquier caso, esta visión positiva de la sexualidad tiene una raigambre biológica, que es el deseo sexual, eh, que es una motivación de la conducta muy importante desde hace millones de años. Y también hay, evidentemente, numerosas implicaciones de tipo psicológico, social. La sexualidad, además de esa biología, bueno, pues digamos que forma parte de un entramado cultural, social, personal, familiar, impresionante. Si tomamos como referencia la cultura occidental y más en concreto la española, bueno, pues me permito sugerir algunas consideraciones respecto de las creencias y de los valores sexuales que han predominado en los últimos tiempos. Y con una finalidad didáctica, solamente didáctica, distinguiría tres modelos culturales. Habría un modelo tradicional, que es, digamos, el que más tiempo ha ocupado, son siglos, un modelo hipersexual, que sería el modelo más característico de este momento actual, en el momento presente. Vivimos en una sociedad hipersexualizada y podríamos aventurar un tercer modelo más, digamos, planteado en el futuro, que yo denomino igualitario, y que estos tres modelos podríamos situarlos en el tiempo y algunos de cuyos elementos, de forma muy sintética, los voy a desarrollar en las siguientes diapositivas. Me voy a permitir eh, incluir estas diapositivas. Bueno, en el primer modelo tradicional, vamos a destacar solo algunas características que nos dan una idea un poco de las creencias y de los comportamientos más comunes. El primero de ellos es que la orientación sexual que es característica de este modelo es la heterosexualidad, por encima de cualquier otra orientación que son denostadas, que son eh, incluso consideradas delito. Esto ha sido muy común, repito, en un modelo sexual tradicional y repito que, bueno, pues tendría una historia de muchos siglos. El protagonista de la sexualidad es el varón. El varón es digamos, el que tiene todos los parabienes y todos los privilegios. También es verdad que tiene también sus responsabilidades, ¿no? Y que eso también tiene consecuencias. Por ejemplo, una de ellas es la de cumplir, quedar bien, exigirse un cierto tipo de comportamiento sexual, vamos a decir, un poco exagerado. Y en cambio la mujer tiene un componente más reproductor, ¿no? La mujer eh, está vista como un útero, ¿no? Como un útero reproductor, no tiene sexualidad, ¿no? O si hay sexualidad, siempre está mal vista,
Y bueno, pues las relaciones sexuales en este contexto, digo, pues serían como una especie de débito matrimonial. Esta palabra no me la invento yo, esta palabra ha sido común en la historia, incluso la historia reciente, ¿no? La mujer estaba obligada a tener relaciones sexuales con su marido. Es verdad que luego habría una doble moral en la cual, bueno, pues habría dos tipos de mujeres, la, la mía, la esposa, la hija, la madre, la abuela y las demás. Y las demás podrían ser putas o queridas. El coito es otro aspecto interesante, es el elemento central de las relaciones sexuales, coito vaginal, fundamentalmente. Hay muy pocas caricias y todo está encaminado al coito con esa visión reproductora, ¿vale? Derivado de lo anterior, la anticoncepción está prohibida. De hecho, en España, en la época franquista, era delito informar o facilitar métodos que pudieran, digamos, alterar la función natural, decían, de la sexualidad, que era tener hijos, que era la reproducción. Y por tanto, también en este modelo, la educación sexual que existía era profundamente negativa porque, bueno, promovía, ensalzaba todos estos valores. La hipocresía sexual era una característica muy típica, ya lo hemos comentado, esta doble moral sexual, y nos encontrábamos con aspectos tan sorprendentes como el valor de la virginidad, el himen intacto como un elemento determinante, y la mujer que no tuviera el himen intacto, pues era considerada ciudadana, digamos, de segunda categoría, ¿no? Este valor todavía sigue vigente no solo en algunas etnias, ¿no? Sino también yo he visto algunos influencers de moda con millones de seguidores que vienen a decir lo mismo, que vienen a decir que una mujer que ha tenido varias relaciones sexuales ya no vale, ¿no? Esto yo se lo he oído decir a influencers, digo, con millones de seguidores y suscriptores. Y como otro aspecto que también señalaría determinante es que en este contexto, bueno, pues la prostitución está tolerada. Bueno, se hace la vista gorda, incluso el tener, digamos, algún tipo de relación frecuente con la prostitución, pues es común. De hecho, muchos de los chanchullos y de las corrupciones y corruptelas de los últimos tiempos parece que venían refrendadas por copas de vino y mucha prostitución. Esto sería un poco el modelo tradicional, insisto, esto es un resumen absolutamente didáctico o que pretende un poco eh, destacar aquellos aspectos más notables y pasaríamos a otro modelo que sería el modelo hipersexual o sexualizado. Siguiendo con el mismo esquema, el varón sigue teniendo un peso extraordinario. Bueno, el sexo forma parte de la vida, de los negocios, está en todos los sitios. El sexo se instrumentaliza para vender cualquier cosa. Esto es una de las diferencias importantes respecto del modelo anterior, ¿no? La mujer es absolutamente utilizada como reclamo publicitario para vender cualquier cosa, especialmente las cosas eh, valoradas, por ejemplo, las joyas, los coches, los perfumes caros, las modas, las ropas. Las niñas forman parte también ya de este modelo, y niñas hipersexualizadas, vestidas como adultas, pintadas, maquilladas. Eh, la pornografía es un modelo de comportamiento que se propone, se propugna
a través de las películas pornográficas que fomentan la violencia sexual, pero también hay canciones muy violentas donde la violencia sexual es clara, o por ejemplo, videojuegos. Por tanto, esta sociedad hipersexual utiliza el sexo para vender un montón de cosas. ¿Por qué? Porque interesa a todo el mundo. Eh, Genera atención, nos resulta atractivos. La idea de la sexualidad es algo fisiológico, algo de gimnasia, algo obligatorio. Hay que experimentar, hay que probar, hay que hacer de todo. Nos dicen desde diferentes foros y diferentes púlpitos. Se considera pues, que es una necesidad fisiológica y, por tanto, es una manera de vivirla es realizar una tabla de gimnasia sexual, eh, y también la prostitución, desde luego, no solamente disminuye en este modelo, que cabría esperar que disminuyera, ¿no? Si las personas tienen más relaciones sexuales, cabría esperar que usaran menos la prostitución. Pues no, resulta que este modelo fomenta la prostitución, y de hecho el consumo de pornografía está asociado al consumo de prostitución. Tenemos luego otros muchos aspectos, como por ejemplo los divorcios a través del móvil o a través de WhatsApp, eh, todo tipo de productos sexuales, desde muñecas, sexo por alquiler. Es decir, hay una trivialización de la sexualidad, yo creo que clara, y por supuesto hay un negocio extraordinario encaminado a tener más sexo, más deseo. Por ejemplo, un montón de píldoras que han sido pelotazos económicos para los laboratorios que las han fabricado, para tener más erecciones, para tener más deseo. Este sería, por tanto, el modelo hipersexualizado que, a mi juicio, eh, es predominante en el momento actual. Es verdad que hay retazos del modelo, digamos, anterior, del modelo tradicional, y probablemente también habría algunos aspectos que a lo mejor mmm, vienen de este tercer modelo que voy a señalaros. Bueno, por ejemplo, uno de los aspectos curiosos de este modelo hipersexual es que la mujer que es activa sexualmente, bueno, pues digamos que no disfruta de la sexualidad, ¿no? Recuerdo un caso de un paciente mío que me contaba que bueno, sus relaciones sexuales tenían lugar en el portal de su casa, en el coche, en el parque, y que la función de ella era vigilar para que él acabara cuanto antes. Él tendría su orgasmo, él tenía su placer, pero ella, digamos, se privaba de esos beneficios. Y por último, hablaríamos del modelo igualitario, que yo lo situaría en el futuro. A mí me parece que estamos muy lejos de un modelo así, pero me parece que el sentido y el significado de la función de la sexualidad, tal y como he dicho anteriormente, está más acorde con este modelo. En este modelo, como su propio nombre indica, la clave es la igualdad, ¿no? Y la equidad. Hombres y mujeres, en el ámbito de la sexualidad, digamos, tienen las mismas necesidades, el mismo poder, las mismas oportunidades, la misma libertad. Porque en realidad, bueno, pues hay pocas diferencias significativas biológicas entre ambos, y desde luego esas diferencias biológicas no justifican en modo alguno las diferencias que hay sociales, económicas, de esa brecha económica que hay entre hombres y mujeres. Por tanto, repito, aun cuando haya diferencias biológicas, no tienen en modo alguno que justificar esa brecha que hay todavía. La mujer ya no es un objeto, sino que es dueña de su sexualidad, de sus decisiones. Eh, no hay medias naranjas, no hay parejas que se encuentran. No, son dos naranjas que se desplazan y que pueden encontrarse en ciertos momentos. Hay una corresponsabilidad, este es un tema interesante, ya no es la sexualidad del varón el interés prioritario, sino que es ambos se comprometen
a disfrutar y hacer disfrutar a la otra persona. Por tanto, el mutuo acuerdo es, yo diría, determinante, es la razón esencial de este modelo sexual. La libertad, el respeto por la libertad de cada cual. El coito tiene importancia, lógicamente, pero forma parte de un juego, de un proceso que incluye pues, contactos, caricias, etcétera, ¿no? No es solo la penetración vaginal, la penetración anal. Hay una política de anticonceptivos importante y necesaria para no solamente prevenir las infecciones sexuales, los embarazos no deseados, sino también para favorecer que las personas tengan relaciones sexuales tranquilamente, sin la presión de me quedaré embarazada o no me quedaré embarazada, como ocurría en los modelos anteriores. La mujer era muy difícil que disfrutara porque estaba pendiente de quedarse o no embarazada. Es imposible el placer sexual en ese contexto. En este modelo, aspectos como el deseo, la atracción, el enamoramiento son muy importantes, son determinantes. También la generosidad, en el sentido de, bueno, pues sobre todo en las relaciones de pareja, yo creo que es un elemento interesantísimo en la armonía de la relación de pareja, que ambos sean generosos para con el otro. Desde mi punto de vista, en este modelo, la prostitución no tendría sentido porque el sexo no se compra ni se vende. Eso es lo que yo defiendo, ¿no? El sexo se comparte de forma generosa, sin nada a cambio, ¿no? Es un trueque, ¿no? Yo estoy contigo y tú estás conmigo y ambos compartimos deseos, ilusiones, caricias, juegos, sin ningún tipo de mercantilización económica, ¿no? Y hay también un compromiso en una educación sexual igualitaria, no sexista y comprometida en la evitación de las agresiones sexuales y en los abusos sexuales a menores. Por tanto, esta es un poco mi propuesta para un debate. Eh, Quizá nos podría ser de utilidad tener esta estructura temporal, ¿no? Y ver de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podíamos ir, ¿no? Y desde luego yo soy un ferviente defensor de que en este proceso la educación y la educación sexual profesional y científica es la herramienta más poderosa, yo diría casi la única. No tenemos muchas más herramientas para promover los cambios. Los cambios en las conductas son complejos, son difíciles. Hay que tener conciencia del cambio y estar interesado en el cambio, ¿no? Y, y yo creo que la educación sexual, repito, es uno de los pocos recursos que tenemos, porque podríamos establecer leyes, claro, hay que establecer leyes, eh, por ejemplo, para las agresiones sexuales, pero también hay que considerar pues, programas de rehabilitación para los agresores, aunque nos repugne. Y también hay que considerar programas de prevención de agresores. Esto no se hace. Esto no se hace. Entonces, es un conjunto de medidas donde, a mi juicio, destaca todo aquello que tenga que ver con la prevención y con la educación, ¿no? Y aquí, pues tengo que hacer pues una llamada a que existen muchos modelos de educación sexual. Todo el mundo habla de educación sexual, pero existen muchos modelos. Y lo que predomina en muchos casos es un modelo ideológico, ¿no? Bien sea religioso, bien sea político, ¿no? Y dentro de lo político, bueno, pues encontramos gente de derechas que propugna la educación sexual, gente religiosa que propugna la educación sexual y gente de izquierdas que también la propugna y se refieren a cosas radicalmente diferentes. Y si entramos a valorar, por ejemplo, la ideología de género, pues mucho más todavía, ¿no? Porque tenemos diferentes movimientos feministas o que se han apropiado de la palabra feminista que tienen programas radicalmente diferentes. Yo soy partidario de tratar de que esta educación sexual, que sería el elemento promotor del cambio de modelo,
sea científica, sea profesional y alejada de las ideologías. Yo sé que esto es muy difícil, no hay neutralidad, pero trataríamos de potenciar o de, digamos, poner énfasis en los aspectos científicos y profesionales. El debate está abierto y yo lo único que hago es abrir la puerta. Bienvenidos.